Bien, en el día de hoy vamos a estar viendo un tema relacionado a Rosh Hashanah. em, Dentro de todos los puntos y temas que podemos ver a lo largo de esta Moed, de esta fiesta en particular, sin duda alguna, en lo que vamos a estar tocando en este día tiene el objetivo de ser motivo de crecimiento espiritual para cada uno de nosotros y podamos ir entendiendo algunos aspectos y conceptos que podrían ayudarnos a nuestra elevación espiritual. Tenemos que partir de la base de que el análisis profundo es fundamental en la vida de cada uno de nosotros, sobre todo en este día que es Rosh Hashanah. Hace unos días atrás tocaba un tema en donde es tan fundamental esta fiesta como así también su preparación. Pero en este tema en particular quiero tocar otra de las visiones que hay respecto a Rosh Hashanah y que se dice de que este día tiene una importancia pero fundamental. Hoy es el día en donde todo se determina. Por eso en nuestras oraciones prácticamente dábamos a entender todo aquello. Se determina la persona que ha a tener vida, la persona que ha de partir del escenario de esta tierra, de la forma en que ha de partir, etcétera. Por esa razón de que todo el decreto de parte de Hashem, de parte de los cielos para nuestras vidas, sea un decreto completamente favorable de vida, de gozo, de salud, de bienestar, un año dulce, un año agradable para cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál es la oportunidad particular que esta fiesta nos está presentando? Como ustedes saben, cada una de las Moed nos presenta una fiesta en particular, o más bien dicho, una oportunidad en particular. Y esa oportunidad nosotros no podemos dejarla pasar, sino que en este punto en particular, si el Eterno nos está dando el chance de poder decir, bueno, tú puedes clamar, todo decreto desfavorable puede ser transformado en uno favorable a través de la techubá, a través de la oración y así también a través de la caridad. Tres aspectos fundamentales que también se nos permite de que cada uno de esos decretos desfavorables puedan ser transformados. La techubá fundamental, el arrepentimiento, lo que es también la oración, la plegaria, que tiene que estar día a día en nuestras vidas, como así también el acto de la caridad, no por el hecho de sentirme bien yo por dar a otros, sino que enfocarme netamente en la necesidad de los demás para que de esa manera, a través de lo que el Eterno me ha dado, yo también pueda ayudar a esa persona a, a minimizar quizás su pobreza, a minimizar su angustia, a minimizar el hambre, a minimizar la sed, sea cual sea la necesidad de aquella persona. Debemos partir de la base en que los sabios plantean esta respuesta: ¿qué hacer y qué no hacer? Y esto está diseñado para ayudarnos a acceder a esta oportunidad. Por esa razón está relacionado muy directamente con las mitzvot. Recuerden ustedes de que hay mitzvot de cosas que sí se tienen que hacer y otras que son prohibiciones. Por lo tanto, todo esto nos ayuda a entender a cada uno de nosotros lo fundamental que es el hecho de que podamos aprender a qué cosas debiésemos hacer en este día, qué cosas no debiésemos hacer para así poder tener un muy buen resultado. Nosotros ya sabemos tres aspectos. Recuerden lo siguiente: la techuvá, la plegaria y así también la caridad. Aspectos fundamentales que van a ayudar a que el decreto sea transformado, si es que es un decreto no bueno para la vida, desfavorable, y así pueda ser transformado a uno favorable. Mientras más entendamos las herramientas que nos brinda esta festividad, más entenderemos las oportunidades que nos brinda. Aquí nosotros debemos entender lo siguiente: en este día se nos está brindando la oportunidad de poder tener un buen año. Por esa razón es fundamental que nosotros actuemos de la forma en que debiésemos estar a la altura respecto a la propuesta, a la oportunidad que se nos da. Por esa razón, en cierta manera, creo de que este tendría que ser uno de los días más esperados para cada uno de los judíos, para cada uno de los hijos del Eterno, por el hecho de que es acá en donde se está planteando prácticamente
el poder tener un buen año. Todos nosotros lo queremos, todos nosotros queremos tener buena vida, salud, queremos tener paz, regocijo, y sin duda alguna, en este día en particular es muy importante y fundamental que nosotros entendamos que nuestras acciones pueden hacer una gran diferencia entre una y otra. Entendemos que en este día en particular la persona es evaluada para la vida o para la muerte. Entonces, ¿cómo debiésemos comportarnos en este día? Todo que esté relacionado directamente con ese cumplimiento de mitzvot, el qué no hacer y así también qué es lo que debemos hacer. Por lo tanto, análisis profundo. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué cosa debiésemos transformar en nuestra vida para que de esa manera todos los resultados de este nuevo año 5784 pueda ser cambiado a algo sumamente positivo para cada uno de nosotros? Y quiero tomar un poco de las palabras del Rab Asher que nos dice lo siguiente. Curiosamente, en las plegarias de Rosh Hashanah, virtualmente no se menciona nuestro juicio personal. En cambio, las plegarias son sobre la condición general del mundo. Rezamos pidiendo que el mundo reconozca a Dios como su Rey exclusivo, quien tiene conciencia de todo lo que ocurre, y que el chofar del monte Sinaí demuestre el amor y la preocupación de Dios por toda la humanidad. Sin duda, estas plegarias son bellas y muy significativas. La dificultad es porque nos centramos exclusivamente en la situación general del mundo en el momento en que se juzga o en que juzgan nuestra vida. Esta es la primera dificultad. Claro, muchas veces nosotros nos encontramos con lo macro, con el aspecto mismo de juicio a la nación, prácticamente a un grupo de gente numeroso, a un pueblo, etcétera. Pero la primera dificultad que debemos saltar es el hecho de que tenemos que entender que está siendo juzgada nuestra propia vida. Por esa razón, que la misericordia de Hashem esté en cada uno de nosotros, que nos mire a través de nuestro Mashiach Yeshua y que de esa manera podamos tener un decreto favorable, cada uno de nosotros. Y de esa forma, seguir alabando, bendiciendo, glorificando al Eterno y seguir trabajando para que muchos más puedan alcanzar la Torá en sus vidas y que pueda ser la fuente de vida y puedan ver en sus vidas al Mashiach de acuerdo a sus actos. Y esto es fundamental. Todo está relacionado con nuestros actos. ¿Qué es lo que nos dice el tratado en el 16b4? Tratado de Rosh Hashanah. Y el rabino Isaac dijo, un hombre es juzgado solo de acuerdo con sus actos en el momento de su juicio y no de acuerdo a sus futuros actos, como se afirma con respecto a Ismael, porque Dios ha escuchado la voz del muchacho donde él es. Génesis 21:17. Aunque Ismael y sus descendientes actuarían malvadamente en el futuro, su oración fue escuchada y respondida por que era inocente en ese momento. Hay muchos comentarios que hablan respecto a esto y dicen, pero ¿cómo es posible de que haya recibido un perdón o un decreto favorable Ismael si en el futuro sus descendientes iban a generar tanto problema al pueblo de Israel? Lo que pasa acá es que se estaba juzgando el momento en que el clamor de Ismael llegó a oídos del Eterno. Por esa razón hubo un juicio favorable porque la condición de Ismael en ese momento era favorable para el decreto que recibió, independientemente de lo que iba a hacer en el futuro o sus descendientes. Por esa razón, los juicios no están declarados o no van a ser prácticamente sentenciados de acuerdo a actos futuros que la persona podría hacer. O sea, en cierta manera, todo depende del acto que tú estás realizando el día de hoy. No se trata de decir, no, es que yo en el futuro voy a ser más bondadoso, en el futuro voy a ser más caritativo, en el futuro me voy a preocupar más de la gente, en el futuro esto, en el futuro o lo otro. En el futuro voy a tener un corazón más blando, un corazón que va a ayudar a los demás. El asunto que debemos entender es que ese decreto va
relacionado a cómo somos el día de hoy, a la transformación que el día de hoy debiésemos llevar a cabo, no pensando en lo que ha de ocurrir en el futuro, porque claro, muchas personas prometen y prometen cosas, se dan cuenta que dentro de las oraciones que nosotros hacemos en Rosh Hashanah, sobre todo al inicio, prácticamente también está lo que es la anulación de los votos, anulación de promesas que aún se le han hecho al Eterno, para que de esa manera no volvamos o la persona no vuelva a cometer ese error, sabiendo de que si hay una promesa hecha al Eterno, es así o sí se tiene que cumplir. Hay promesas que se le han hecho a los padres, promesas que se le han hecho a terceras personas, por lo tanto, eso también tiene que se tiene que tener cuidado. Si tú sabes que no vas a poder cumplir con algo, entonces no prometas nada, porque es ahí en donde prácticamente tú te estás metiendo en un problema, porque en cierta manera te estás subyugando a tu promesa. Entonces, si solamente estás prometiendo para salir del paso o para ganar un poco de tiempo sabiendo de que no vas a poder cumplir, entonces eso es uno de los actos que debe ser transformado en tu vida para que de esa manera no tengas que estar pidiendo perdón por los votos o por las promesas que has hecho a lo largo del año. El Talmud explica que las palabras "donde estaba" se refieren a la ubicación física de Ismael. Eso hubiese sido completamente superfluo. ¿En qué otro lugar le iba a responder Dios fuera del lugar en el que estaba? Más bien el versículo habla en términos temporales. Basado en esto, Rabí Isaac en el Talmud dice, en Rosh Hashanah, la persona solo es juzgada de acuerdo con sus actos en ese mismo momento. Por lo tanto, esa es la importancia que nosotros debemos tomarle a este día, sobre todo con el hecho de que es en este momento en donde claramente podemos pedirle perdón al Eterno, perdón también por los actos, pensamientos, palabras que hemos expresado y que de esa manera han podido dañar la vida de otros. Por esa razón, pedí perdón al Eterno por si hemos dañado a los demás. Pedí perdón por si voluntaria o involuntariamente hemos dañado a otros y así también tener la capacidad de perdonar a quienes nos han defraudado, a quienes nos han dañado, para que de esa manera pueda haber un corazón sano en todas las partes. Así que en este día también es fundamental de que podamos perdonar, que de esa forma podamos tener sanidad en nuestras vidas y así continuar con lo que el Eterno ha provisto para cada uno de nosotros. Acá nosotros vamos viendo de que es un contraste entre el cuerpo y el alma. Rosh Hashanah nos lleva a ese escenario, ese contraste entre cuerpo y alma que es fundamental. Recuerden de que el alma lo único que clama es por las cosas celestiales versus el cuerpo que no está interesado por las cosas espirituales, porque sabe que no va a tener una herencia, pero el alma sí. Por lo tanto, esto también lo podemos llevar a la situación misma de Esaú, como así también de Jacob, en donde como ambos tenían, digamos, escenarios muy marcados en su vida. Por ejemplo, en el caso de Esab, que prácticamente vivía por lo temporal, versus que Jacob vivía por lo eterno, que es claramente el Olam Jabá. Esto también lleva a que nuestras conductas y nuestras actitudes puedan tener ese conflicto tanto entre el cuerpo y el alma. Y es ahí en donde también está nuestro autoanálisis, en donde claramente debiésemos ver y analizar qué parte de nuestra vida, si es el alma o el cuerpo, el cual estamos alimentando mucho más y cuál de estos dos tiene mayor influencia en nosotros. Toda persona tiene un cuerpo y un alma. Se entiende que el cuerpo desea todo lo material, mientras que el alma desea todo lo espiritual. El cuerpo busca la gratificación a corto plazo, mientras que el alma busca la eternidad. A lo anterior podemos sumarle el concepto del libre albedrío. Rab Berkovich dice lo siguiente: el libre albedrío es lo que arbitra esta existencia en pugna entre el cuerpo y el alma. Específicamente, lo que celebramos y revivimos cada Rosh Hashanah es la creación del libre albedrío, que epitomiza nuestra misma humanidad.
Rosh Hashanah es el nacimiento del libre albedrío. Y el libre albedrío es el presente, es lo que tú estás haciendo hoy, lo que tú decides el día de hoy. No se trata de algo futuro. Por esa razón es fundamental de que nosotros entendamos la influencia que hay en nuestra vida, qué es lo que genera mayor influencia. Y si hay aspectos o si hay cosas que están influenciando nuestra vida, pero que no nos está llevando a un escenario de acuerdo a la Torá, claramente debiésemos analizar a qué le hemos abierto nuestras puertas. Si el año que ya pasó, que recién pasó, la influencia en tu vida no fue la Torá, bueno, esta es la oportunidad para que desde un comienzo, estamos recién comenzando este año, y de esa forma tú puedas transitar a lo largo de este nuevo año con una influencia superior, con una influencia que te va a llevar a tener resultados de bendición y prosperidad integral en todos los aspectos de tu vida. Por lo tanto, eso nos ayuda a entender a cada uno de nosotros el hecho de que ese libre albedrío efectivamente tiene que estar basado en una muy buena información. Mientras más información tú tengas, mejor será tu decisión. Por esa razón, cuando nosotros entendemos el por qué el Eterno nos prohíbe hacer tantas cosas, es para evitarnos consecuencias completamente negativas en la vida. Por lo tanto, de esa forma, nosotros vamos entendiendo de que no solamente se trata de una prohibición porque sí, sino que hay una consecuencia detrás que ayuda a la persona a, o lleva a la persona, más bien dicho, a una consecuencia que puede generar de que le cueste más levantarse, ponerse en pie y seguir adelante, versus la información que le va a permitir vivir en la vida. Por eso también la palabra nos dice, o sea, delante de vosotros pongo dos caminos, uno que lleva a la muerte y otro que lleva a la vida, pero les recomiendo que tomen el que lleve la vida. O sea, en cierta manera nos está poniendo la información. ¿Qué camino nos lleva a la muerte? ¿Qué camino nos lleva a la vida? De acuerdo al discernimiento o de acuerdo al libre albedrío, entender también de que cada una de nuestras acciones va a tener un resultado o una consecuencia. Entonces, libre albedrío. El libre albedrío existe en el presente, mientras que el estado del cuerpo y el alma están situados en el pasado, ya de acuerdo a las decisiones que se han tomado en el pasado. Recordemos lo que nos dice el Talmud. La persona solo es juzgada en Rosh Hashanah de acuerdo con sus actos en ese mismo momento. El juicio de Rosh Hashanah es especialmente sobre el estado de nuestro libre albedrío. Por esa razón, lo que hablábamos anteriormente, de qué forma estamos llevando a cabo este regalo por parte del Eterno, que es el libre albedrío, basado en qué información. La información predominante y la información que influye en todo aquello. Por eso es fundamental de que en este día podamos tomar el peso, la conciencia de todo aquello y que de esa forma claramente podamos tener acciones que nos van a llevar a un buen resultado. Todo lo que alguna vez hemos hecho, tanto positivo como negativo, afectó a nuestras almas. Y esto desde el primer momento en que tenemos conciencia de nuestras decisiones. Por esa razón, sobre todo para los más jóvenes, que puedan tener buenos guías y que de esa manera puedan evitar malas acciones con el fin de que no puedan afectar negativamente a sus almas, sino que todo lo que esté relacionado en su vida sean decisiones basadas en la Torá, con el fin de que todas aquellas cosas que se dijeron, se pensaron o se hicieron puedan estar netamente relacionadas a un buen resultado para el alma. Por esa razón es fundamental que cuidemos el alma, porque es el alma el que está clamando, Abba Padre, Abba Padre, porque es una lucha que tiene con el cuerpo. Por esa razón, el mayor grado de influencia, si es que la tiene el alma en la vida de la persona, claramente todos los resultados de la vida del hombre van a ser completamente distintos. Y es así en donde se nos da la oportunidad de eliminar todos estos impactos negativos. El judaísmo dice que hay una manera de minimizar e incluso eliminar el impacto negativo de nuestros errores del pasado para la eternidad. Y este mecanismo es la techubá, es el arrepentimiento, el retornar al Eterno, el retornar a su Torá, el retornar al origen de todo. Y el resultado se llama la capará, que es la limpieza espiritual.
Este objetivo de Capará es tan importante que tenemos una festividad especialmente dedicada para lograr lo que es Yom Kippur y que ha de ser ya en 10 días más. Entonces, esto también es llamado el día de la Kepará. Y en Yom Kippur tratamos de revisar nuestros actos del año previo y de corregir todos nuestros errores. Por esa razón, tenemos días de aquí en adelante, son 10 días en donde estamos pidiendo y clamando. Seguimos prácticamente en nuestra rutina matutina temprano de recitar la Selijot para que de esa manera podamos llegar a Yom Kippur eh, pidiendo al Eterno su perdón, pidiendo al Eterno que tenga misericordia. Y que de esa manera todo este proceso sea favorable para nuestra vida y así lo podamos ver en todo, en todas las áreas de la vida en este nuevo año que ya está comenzando. Entonces, ¿cuál es el foco principal aquí en Rosh Hashanah? La esencia de Rosh Hashanah es específicamente este punto, que es el comienzo mismo del año nuevo. Así como Dios originalmente creó a la humanidad como una pizarra completamente en blanco, en el primer Rosh Hashanah, así también Él nos crea nuevamente a cada uno de nosotros como una pizarra en blanco al comienzo de cada año nuevo. Rosh Hashanah es una oportunidad anual para establecer una nueva dirección y una realidad fresca en nuestras vidas. A ver, cuando nosotros entendemos esta herramienta tan poderosa que está en Rosh Hashanah, de que en este día las pizarras están en blanco, debemos ser sumamente responsables y aprovechar la oportunidad que se nos está dando para que esa pizarra, a día, cuando se esté llenando, sean por acciones de bondad, por acciones de rectitud, por acciones de Torah, por acciones que están relacionadas directamente a nuestro crecimiento espiritual y no basado en aspectos negativos, llenas de Lashon Hará, de envidias, de rencor, de destruir a otros, etcétera. O sea, hoy se nos está dando esa oportunidad. Por esa razón, el pedir perdón, la techuvá, el arrepentimiento es fundamental. Pedir perdón al Eterno, hasta por aquellos pecados que muchas veces nosotros ni siquiera consideraríamos importantes. Si directa o indirectamente hemos caído en Leshon Hara, que Hashem nos perdone en todo tipo de transgresión, consciente o inconscientemente, que Hashem nos perdone. Si hemos sentido ira, rabia, rencor, que Hashem nos perdone y que saque todas esas cosas de la vida de cada uno de los que están conectados en esta hora. Pueden ser cosas o sentimientos muy distintos los unos con los otros, pero todo esto nos ayuda a nosotros a reflexionar si hemos pecado en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en acciones, que Hashem nos perdone y que la pizarra que nuevamente va a comenzar a ser escrita en nuestras vidas, que pueda estar llena de acciones de bondad, acciones de caridad, acciones de arrepentimiento, acciones de obediencia, de rectitud, acciones de amor, para que de esa manera claramente podamos ver cambios significativos en nuestras vidas. El juicio de Rosh Hashanah es un juicio sobre nuestro libre albedrío. Es por lo que tú decides, estás jugando lo que tú estás decidiendo, lo que tú has decidido. O en otras palabras, sobre las elecciones y los valores que expresamos en el mismo día de Rosh Hashanah. Y es acá en donde claramente podemos estar eligiendo un nuevo camino. Es una decisión que podemos tomar cualquier día del año. El retornar, la techuvá, el hacer cambios. Cualquier día del año podemos hacerlo, pero este día en particular tiene una influencia mayor, puesto que es el inicio de un nuevo ciclo. Por lo tanto, si el Eterno en su amor, su misericordia nos ha permitido comenzar este nuevo año, Baruch Hashem, y que lo podamos hacer de la mejor forma, que podamos hacerlo prácticamente como se dice con el pie derecho, pero que nos mantengamos de esa manera y que podamos ir creciendo espiritualmente para que así también podamos ayudar a los demás. Toda persona es capaz de elegir un nuevo camino para su vida
independientemente de las situaciones que viva. Solo se trata de una voluntad y también de la decisión. Quisiera compartir con ustedes este extracto de un midrash que me gustó mucho. Y dice lo siguiente: hay un significativo comentario midrashico del versículo. Dios ha oído la voz del niño desde el lugar donde está, hablando netamente de Ismael. El midrash imagina a los ángeles protestando. ¿Cómo se puede tener piedad de Ismael si sus descendientes atormentarán a Israel? Y Dios responde: en este momento debe ser salvado. Dios escuchó la voz del niño desde el lugar donde está. El hombre es una criatura de temperamento cambiante y no puede vivir siempre en las alturas. O sea, no siempre arriba, no siempre abajo. Así es el estado del hombre. Las firmes decisiones que toma en Rosh Hashanah pueden debilitarse después que pasan los días de introspección. Pero los rabinos aceptaron finalmente que si los propósitos del hombre fueron firmes, Dios podría durante esos días oír su voz desde el lugar donde está. Por lo tanto, por eso es fundamental y por eso es importante las decisiones y el libre albedrío que esté influenciado positivamente en este día. Cuando la Torá describe la creación de la humanidad, nos dice que el hombre fue creado Betselem Elohim, a imagen de Dios. Y uno de los principales significados de este concepto fundamental es que los seres humanos tienen la capacidad de ejercer libre albedrío respecto a las decisiones morales. El cuerpo desea lo material, el alma desea lo espiritual. El cuerpo está interesado en su propia gratificación a corto plazo y el alma le interesa la eternidad. ¿Y qué es lo que decide qué parte prevalece? El judaísmo entiende que en el sistema hay un tercer componente, lo que es el libre albedrío. Y el libre albedrío es lo que arbitra esta existencia en pugna entre el cuerpo y el alma. Específicamente, lo que celebramos y revivimos cada Rosh Hashanah es la creación del libre albedrío que epitomiza nuestra misma humanidad. Como dijo, aquí lo habla netamente el escritor, mi maestro, Rab Berkovich. Rosh Hashanah es el nacimiento del libre albedrío. Y es acá en donde tenemos que aprovechar lo que es la pizarra en blanco. La esencia de Rosh Hashanah es especialmente este punto, que es el comienzo mismo del año nuevo. Así como Dios originalmente creó a la humanidad como una pizarra completamente en blanco en el primer Rosh Hashanah, así también Él nos crea nuevamente a cada uno de nosotros como una pizarra en blanco al comienzo de cada año. Rosh Hashanah es una oportunidad anual para establecer una nueva dirección y una realidad fresca en nuestras vidas. Por lo tanto, esto es lo que nosotros tenemos que aprovechar en este día. De la misma manera que hemos visto el llanto, el clamor de Ismael, incluso sabiendo desde los cielos lo que iba a ocurrir en el futuro, la condición de ese momento, del clamor de Ismael, lo hizo meritorio. Por eso es fundamental cuál es nuestro estado el día de hoy, cómo estamos el día de hoy, para que de esa manera nosotros podamos pedir perdón al Eterno y que de esa forma nosotros podamos tener claramente un juicio favorable. Rosh Hashanah pareciera ser una festividad de lágrimas. En la lectura de la Torá encontramos que Agar llora porque su hijo Ismael es abandonado indefenso en el desierto. No hablemos del hecho que Agar se aleja de él para no tener que verlo morir. En la Haftará, Hannah llora por ser bendecida con un hijo, mientras que Pinina se burla de ella por ser estéril. Tenemos también la alegría de Sara al dar a luz a Isaac a la edad de 99 años, pero también tenemos la Akeidá, el sacrificio de Isaac. Sabemos que Sara muere en el momento en que escucha que quizás su hijo fue sacrificado. Nuevamente en la Haftará, Raquel llora por sus hijos y después tenemos el chofar. El sonido está conectado con el llanto de la madre de Sisera cuando vio que su hijo no regresó de la guerra. Este día es llamado por la Torá Yom Teruah, que significa el día de gemir y llorar, y no es llamado Rosh Hashanah, el comienzo de año, basado netamente en ese concepto. Por esa razón, también está el toque del chofar, que prácticamente nos ayuda a entender el lamento
nos ayuda a entender esas lágrimas por las cuales podemos ver tanto en los escritos de Torá como así también en la Haftará. Y el chofar nos viene a decir que dentro de todos nosotros hay un lugar oscuro, de conmoción, de lágrimas. Pero el chofar también nos recuerda la palabra chipur, que significa mejorar. El chofar debe recordarnos el hecho de que Isaac fue liberado y que el carnero fue ofrecido en vez de un ser humano. Ese es el propósito de las lágrimas, del llanto sin palabras. No es para rendirse, sino para despertarse, para levantarse, para estar conmocionados y no autocomplacencia, no en autocomplacencia, sino en elevación, en convertir nuestra vida en una ofrenda, no muriendo, sino viviendo y amando a Dios. O sea, prácticamente lo que decimos cada uno de nosotros, o sea, todo es para bien. Y si hay ese tipo de lágrimas que ni siquiera se pueden decir palabras, no es para que la persona se quede en ese estado, sino que es para que el Eterno en esa condición lo pueda levantar y se pueda elevar espiritualmente. Pero ese es el resultado como tal. En la primera parte vimos el llanto, basado directamente en los sonidos del chofar. Pero aquí estamos viendo ya el resultado. ¿Qué es lo que pasa después de ese llanto? Muchas personas se quedan en el llanto, pero no en el resultado posterior. Cuando nos enfocamos en el resultado posterior, claramente podemos entender todo el contexto y así vamos viendo de que sí las plegarias son respondidas por Hashem. El primer paso es el llanto sin palabras. El Baal Shem Tov dijo, la llave maestra es un corazón roto. Cuando un hombre rompe sinceramente su corazón ante Dios, él puede tener acceso a todas las puertas del departamento del Rey de Reyes, el Santo bendito sea, Or Yesharim. Ese llanto es el corazón roto. Ese es el llanto de todas las madres mencionadas en la lectura de la Torá y de la Haftará en Rosh Hashanah. Hannah, Raquel, Sara y Agar. Por lo tanto, cada uno de esos llantos sí son escuchados y sí son respondidos. Por lo tanto, entendemos de que en este día en particular es fundamental entender de que nuestro clamor sí es escuchado para que de esa manera todo el resultado pueda ser transformado completamente. Disfrutemos y no perdamos la oportunidad que nos da Rosh Hashanah para que de esa manera podamos tener un año dulce y un año de muy buenas noticias. Shana Tova a todos y que en este Shabbat puedan disfrutar junto a sus comunidades y sus familias. Shalom.